Tengo algunas preguntas sobre esto. Número uno, si los aranceles son tan malos, ¿por qué la economía de China, Vietnam, India y Europa no se desploman? Porque tienen aranceles de hasta 200 o 300 y en algunos aspectos como Canadá 20 o 30%. O sea, ¿por qué no están diciendo cuando están teniendo esa discusión en China o en Europa? Dicen, esto es malo, esto es como la ley Smoot-Hawley, o no podemos hacer esto. Dice la economía libertaria clásica, los aranceles son terribles. ¿Por qué no están teniendo esas discusiones internas? Pero no lo están haciendo. Aparentemente creen que los aranceles son muy buenos, o son nuestros aranceles que son malos. Y eso es lo primero. Ahora lo segundo. Siguen diciendo gran depresión, que va a causar una gran depresión. Bueno, vamos a hablar sobre la gran depresión. Pero mi ex colega fallecido, pero un hombre brillante, Morgan Freeman, señaló en escritos y en conferencia, debo haber escuchado decir esto 4 o 5 veces en persona, de que los aranceles fueron un factor menor en la Gran Depresión. La mayor parte se debió a la política monetaria, la escasez de dólares, no había la falta de dinero y la gente estaba acumulando dinero, etcétera. Pero su otro punto fue que se trataba de una especulación descontrolada en Wall Street. Así que mi punto es que mientras más Wall Street nos da sermones sobre la depresión y los aranceles causan depresión, dirían, no, tú causaste la depresión. Porque tuvieron fuertes fluctuaciones. ¿Algunos de ustedes piensan que las acciones que se ofrecen al público realmente valen eso? Si observas las ganancias reales de las empresas y la valoración de sus acciones, están completamente lejos. Así que simplemente se dirigen hacia una reconciliación, hacia un ajuste de cuentas. O sea, no son los aranceles lo que van a causar, ni causaron la Gran Depresión. Y la otra cosa es que no lo entiendo, tal vez pueda responder la pregunta. Y es simplemente esto. ¿Por qué el mundo no está molesto con las personas que iniciaron los aranceles y son asimétricos, pero sí con el que finalmente responde? Bueno, sí tengo una respuesta para eso. Los Estados Unidos es el país más fuerte del mundo y se espera que sea paternal con el resto de las naciones. Ok, entonces siempre vamos a ser el que va a caer para siempre, como si fuese 1947, porque tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, porque tenemos bastante dinero y somos colosal y estamos delante del mundo para siempre. No. La otra cosa que no entiendo ¿es la palabra arancel apropiada? Les daré un ejemplo. Si Europa tiene un arancel de 10%, 8% a los automóviles y decimos vamos a hacer lo mismo, ¿es eso un arancel? ¿O simplemente estamos haciendo lo mismo que tú? A lo que me refiero es que los aranceles clásicos, tal y como se definen, y volvemos a la ley Smoot-Hawley, eran 40 y 50%. Y se pusieron unilateralmente a Estados Unidos para proteger a la industria después de la caída de la bolsa en 1930. Pero estos no son aranceles unilaterales, preventivos ni provocados. Estos son una reacción y son recíprocos. O sea que ni siquiera sé lo que dicen. Es como si estuviésemos en piloto automático. Simplemente decimos, no creemos en aranceles, no creemos en ellos, pero lo único que hacemos es, los aranceles que ustedes tienen, se los ponemos, es solamente un reflejo de los tuyos. Así que Canadá, por ejemplo, tiene 258% de los productos estadounidenses de mantequilla. Bueno, es piloto automático. Y eso es lo que realmente estamos haciendo. Realmente no creo que aranceles
la palabra correcta para eso. La otra cosa es que siguen hablando de la ley Hartley de 1930, pero si nos fijamos en esos aranceles, fueron astronómicos. No eran 10% ni 25%, eran 40 o 50%. Y este es un mundo completamente diferente ahora mismo. Me preocupa más sobre la sobrevaloración de la bolsa de valores y toda una generación de jóvenes entre las dos costas que no se casan, que no tienen hijos, que no pueden comprar una casa, que no han tenido un aumento en salarios reales desde el 2015, desde el 2005 hasta el 2017, hasta que Trump llegó al poder, no hubo aumento en salarios ajustados por inflación. ¿De qué sirve tener todas estas cosas de libre comercio de China y Vietnam, por ejemplo, y México en Estados Unidos? Y dicen, mantiene los precios bajos para el consumidor, pero si los salarios no han subido, o sea, no realmente tenemos un beneficio con precios más bajos si los salarios se mantienen estables. Y no me refiero que California aumente artificialmente el salario mínimo y expulse a todos, sino hablo de economía de mercado libre. Y los salarios no han subido. Y no han subido porque la gente está subcontratando y deslocalizando. Así que hay consideraciones culturales y económicas y sociales. Y hay razones. Y hay una razón por la que estamos perdiendo, no solo contra las maquinaciones de los carteles, sino también porque las personas consumen drogas. Hay razón, es una razón por la tasa de suicidio. Hay una razón por la que la clase media se levanta por la mañana y piensa, porque él dice que hay una razón por qué la clase trabajadora entre 18 y 30 años son la generación completamente perdida, porque se levantan temprano en la mañana y no se levantan diciendo que van a construir o van a generar gas natural y recibir un salario adecuado para comprar una casa. Todo esto ya no existe. Así que esto es una cuestión de clase. Realmente ni lo puedo creer lo que Donald Trump hizo como un clásico, como un republicano clásico. Y él no es un clásico republicano, pero lo que Donald Trump hizo fue decir que este republicano se pondrá del lado de los trabajadores. No va a escoger a Wall Street. Wall Street odia a Donald Trump. ¿Has visto alguna vez a alguien en esta audiencia? ¿Alguien en su imaginación se le ha ocurrido que los demócratas estarían en el Congreso criticando duramente a Donald Trump, preocupados de que Wall Street salga perjudicado, y no decir ni una palabra sobre la clase trabajadora que están a favor de esto, porque creen que finalmente alguien está escuchando? Y la cuestión final es que sí ha tenido algún efecto. Donald Trump dice que $4 trillones en inversiones extranjeras, y las cifras que he visto son compromisos, no son realizaciones todavía, pero 3.1 trillones. Si vienen 3.1 trillones, habrá millones de trabajos que llegarán aquí para que la gente evite esos aranceles. Porque él solo dice, si vienes a los Estados Unidos y quieres ayudarnos, puedes conservar las ganancias. Solo tienes que tener los empleos aquí. Si eres Mercedes-Benz y tienen 3 a 8% de ganancias tus ventas, está bien. Pero el costo y los servicios y la mano de obra estarán aquí. Pagarás por las cosas aquí. Así que será un boom, una bendición para el interior de Estados Unidos. Y los demócratas, como no tienen otra agenda alternativa, se están poniendo del lado de los súper ricos, incluso mientras critican a los oligarcas y aristócratas y burócratas
Pero no, ustedes son los burócratas y los aristócratas. Ustedes fueron con el partido de Bill Clinton que comenzaron la globalización. Ustedes fueron los que ingeniaron todo esto y atrayeron la clase multimillonaria de su lado, lo cual aproximadamente el 70% de ellos está de su lado. Así que hablan de sus propios intereses. No están hablando por la gente en Pensilvania o Michigan o Wisconsin, ni los trabajadores. Bueno, solamente unas cuantas cosas más. Unas cuantas cosas más que está hablando de los aranceles que se le está aplicando a países. Donald Trump ha decidido no aplicar esos aranceles a Rusia, Cuba, China y Corea del Norte y Belarus, no China. Belarus y Corea del Norte y Rusia. Bueno, no digo que no tenemos alguna filtración bajo terceros, pero no hacemos acciones comerciales contra esos países, así que no tiene sentido. No hacemos comercio con ellos. Bajo la administración de Biden, una vez que invadieron, les impusimos sanciones comerciales. Y Trump ha dicho que incluso irá más allá, impondría sanciones a cualquiera que comercie con Rusia, es decir, o compre su petróleo. Así que tendría sanciones por nosotros, así que sería redundante. Y no tenemos cosas que vienen de Corea del Norte. Y por supuesto la izquierda dice, este es el títere de Putin, no está poniendo cosa en Rusia, no está poniendo cosas, solo pone cosas en Gran Bretaña. Pero bueno, que no están sancionando a Rusia y realmente le está haciendo cosas en la izquierda que la izquierda jamás hubiera hecho. O sea, si lees la historia secreta de la guerra de Ucrania, como aparece en el New York Times, Joe Biden estaba autorizando tipos de ataques mientras recibía mensajes del ejército ruso que no hiciera eso, porque iba a ir a su versión de DEFCON 1 y simplemente lo ignoró, o quien quiera que estaba a cargo del país, porque él no lo estaba. Pero mi punto es que no escuché a ningún demócrata en el Senado diciendo vamos a sancionar a cualquier país que compre petróleo o gas ruso. En parte porque los europeos nos criticaban por no darles lo suficiente dinero para comprar gas natural. Así que, Víctor, me preguntaba si creías que habría un impacto especial en los agricultores o cómo esto afectará a los agricultores. ¿Están a favor o en contra de estos aranceles? Yo diría que la mayoría probablemente estén en contra porque está en los medios. Pero si observamos todo el plan económico que se propone sobre la extensión de las rebajas de impuestos, hay elementos dentro de ese paquete de desapreciación inmediata para la compra de tractores y otras cosas que a la larga serán favorables. Pero ahora mismo si tienes una masiva Ferguson ensamblado en Canadá o un tractor y necesitas piezas y vienen aquí, van a ser más caras. No sé cuánto se habla, pero en el caso de una casa podría ser $10,000 más para pagar por el precio adicional de los tornillos y tuercas y clavos y la producción nacional. Ahora, según la producción nacional aumenta o esas empresas deciden instalar las fábricas aquí, eso podría hacerse muy rápidamente porque hay tantos lugares de fabricación en circulación. Ya podrías tener a personas viniendo a Michigan, Wisconsin, podrían posiblemente ir al sur, a Tennessee, por su sindicato. Pero hay esos sitios que podrían venir a arreglarlo o en un año podrían hacerlo si quisieran. Pero la mayoría de las granjas, por ejemplo, yo tengo 40 acres que al menos produce, bueno, en un año excelente, produce casi 3 toneladas.
estamos hablando de 120 toneladas, que no es mucho, pero tenemos 1.1 millón de almendras. Y los aranceles no hicieron el precio de las almendras colapsara, sino la sobreproducción lo hizo. Si tienes almendras o nueces o pistachos en el puerto de Los Ángeles, los coreanos, los indios, los chinos simplemente van con portapapeles y revisan todos los barcos de carga y revisan las grandes cosas y lo cuentan y dicen cuánto dura el pistacho, cuánto tiempo lleva aquí. En unos 6 meses les ofreceremos 75 centavos por el dólar. Y eso es lo que hacen por la sobreproducción. Y también tienen aranceles para todo lo que compiten con su agricultura. Y una última cosa. Esta idea de posguerra es tan consolidada que nosotros asumimos el golpe y permitimos que estos países creen centros de producción, ensamblaje y manufactura, y luego sacamos el capital estadounidense de Estados Unidos y lo desarrollamos en esos centros y luego lo envían de vuelta barato. Y este proceso hará que estos países como Vietnam o China sean más ricos, China más rico. Y ahora estoy comparando a George W. Bush y a Bill Clinton. Y en esa riqueza, naturalmente, apreciarán la belleza del capitalismo libre del mercado al estilo occidental. Y más importante, la democracia. Y yo he visto cero evidencia o prueba de ello. Cuanto más concesiones le damos a China, más manipulan sus mercados y manipulan los precios, nos roban la tecnología. Ellos no creen en mercado libre, ellos creen en mercantilismo napoleónico. Y hablan de Tiananmen Square. Yo recuerdo esto. Hablan de Tiananmen Square y eso fue debido al crecimiento de la conciencia de los nuevos ricos. No, simplemente hizo todo lo que la globalización hizo a los chinos, fue que hizo su ejército casi igual al nuestro. Y Vietnam todavía sigue gobernado por comunistas. Así que yo no he visto nada de esto. ¿Y crees que México de repente tiene un surplus de 77 mil millones y no hay carteles y no hay jueces corruptos? No. No hay una conexión demostrable entre una mayor riqueza basada en el mercantilismo y luego una transición automática o predestinada a la democracia. Eso fue lo que nos dijeron. Ustedes allí en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, vamos a tener que ponerlos en el altar del globalismo. Y pueden simplemente ir a un 711 y ser trabajar como cajero o trabajar en el internet porque sus trabajos fueron desplazados. Y ahora todo es más eficiente porque el capital va a la cosa más eficiente. Pero la gente que dice eso nunca son las víctimas de su propia ideología. Siempre es alguien más en el Medio Oeste o en el Valle. Bueno, y así continúa, señoras y señores. Pero él entiende todo esto. Y es cierto de que, bueno, si abrimos nuestros mercados, esto va a hacer esos países más ricos y va a hacer que se tornen hacia la democracia. Mentira. Lo único que todo esto ha hecho con China es que la ha convertido militarmente más fuerte. Pero democracia en China o en Vietnam, no, por favor. Así que bueno, señores, déjenme saber lo que me dicen en la sección de comentarios. Espero que les haya gustado a Victor Davey Hanson. Es muy, muy inteligente. Ha estado circulando bastante este pensador. Así que bueno, espero que les haya gustado esta corta charla. Y suscríbanse para más. Yo hasta aquí se despide. Soy mi hermano Rudy López. Nos vemos. Bye.